Muy buenos días a todas, a todos. Permítanme iniciar agradeciendo la invitación para participar en este foro y tener la posibilidad de compartir con ustedes el interés de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en acompañar al CONACYT, con H, en esta lucha que es de todo el pueblo de México. La defensa de la reforma de la nueva ley que ustedes han impulsado, aprobada por el Congreso de la Unión desde el mes de abril, que alinea el estudio y la promoción de la ciencia con los derechos humanos, algo que reviste una enorme trascendencia, no solo por lo que la reforma implica en sí, por lo que implica la nueva ley, sino por los avances que reviste y los alcances que tenemos que lograr en su defensa. En la CNDH estamos convencidos de que la nueva Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación ilumina el camino hacia una nueva política nacional centrada en garantizar el derecho humano a la ciencia y, por ende, asegura que el conocimiento, su producción y difusión se hagan conforme a un enfoque de derechos. Con esta nueva ley, el Estado mexicano actualiza al fin su marco normativo para armonizarse, como se ha dicho aquí ya, con los más altos estándares universales en la materia. Simplemente cito la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948 y suscrita inmediatamente por nuestro país, y de igual modo consagrado este derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Podríamos mencionar muchos otros más instrumentos, el llamamiento conjunto a favor de la ciencia abierta y el comentario general número 25 sobre la ciencia y los derechos económicos, sociales y culturales, adoptado en 2020. Lo más importante es que esta nueva ley que estamos llamados a defender adopta un espíritu en el que no cabe duda que constituye el paso más importante para la democratización del conocimiento, conforme a las coordenadas reguladas ya por el modelo que consagra el artículo primero constitucional, el que postula que todos los derechos, incluyendo el derecho al conocimiento y sus beneficios, deben ser interpretados a la luz de la Constitución, así como de conformidad con el principio pro persona y los principios de universalidad, de interdependencia, indivisibilidad, progresividad y no discriminación. Este enfoque coloca a las ciencias, las humanidades, las tecnologías y la innovación, es decir, todo lo que podríamos englobar en el concepto de conocimiento, bajo las reglas de una gramática democrática, igualitaria, incluyente y justa. El conocimiento es un patrimonio permanente de la humanidad. Por ello, inevitablemente es responsabilidad del Estado hacer efectivo el derecho de acceso a todos los saberes, a través de su conservación, desarrollo y difusión, así como del fomento de la cooperación a nivel local e internacional para su desarrollo. Con esta ley, México da un paso más alejándose del modelo neoliberal de ciencia y tecnología para pasar a un modelo comprometido con la incidencia social del conocimiento sin dejar de abonar al conocimiento de frontera. Bueno, pues esta ley avanzada ha sido controvertida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la CNDH no debe mantenerse ajena. Por lo que quiero subrayar aquí que la Comisión se ha declarado francamente en pro de la aprobación de la nueva ley, de su defensa y en la controversia constitucional interpuesta con objeto de frenar su aplicación, ha manifestado su interés en ser parte de la misma. En el terreno que sea, lo importante es que no solo defendemos esta ley como institución, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, enfocada a garantizar la vigencia de los derechos humanos, sino porque es una defensa de los derechos del pueblo. Existe fundamento legal y constitucional para que la CNDH participe de este modo en la controversia, porque nuestra Constitución contempla que somos la institución garante y defensora de los derechos humanos, pero porque además nos preocupa que la declaración de invalidez de esta ley general pondría en peligro el ejercicio de los derechos humanos en nuestro país.
La declaración de invalidez pondría en peligro el cumplimiento de la misión constitucional, no solamente que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como institución de orden jurídico mexicano, sino además esta declaración de invalidez provocaría afectaciones graves a la sociedad en general, se afectaría el ejercicio efectivo del derecho humano a la ciencia para toda la población, dado que la legislación abrogada no la contemplaba, ni garantizaba el acceso universal a los beneficios de la investigación humanística y científica del desarrollo tecnológico. La nueva ley, su aprobación y lo que hemos escuchado aquí, se inscribe en la necesaria transformación de los órganos autónomos y de prácticamente todas las instituciones del Estado mexicano a que nos obliga la nueva realidad y la transformación que vivimos. Es una ardua batalla. Necesitamos reconstruir, deconstruir, incluso recrear instituciones que fueron diseñadas para un modelo que no tomaba en cuenta ni le interesaba el interés del pueblo, el interés de las mayorías. Durante décadas hemos vivido y padecemos una ficción de instituciones creadas para intereses mercantilistas, para hacer una apariencia. Instituciones que giraban en torno al ejercicio de un presupuesto dedicado más que a su función fundamental, a la creación de burocracias que ayudaban a generar imágenes o percepciones de un país que no éramos. ¿Por qué les duele esta nueva ley? Pues porque esta nueva ley rompe con un esquema que durante años fue el que marcó a este país. Se negociaba con las becas, se negociaba con las investigaciones, se negociaba también con el voto de los mexicanos, se manipulaban los resultados electorales y se negociaba también con las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero México era un país democrático. En México había apoyos para la ciencia y la tecnología y México defendía los derechos humanos. Éramos un país ejemplar donde no pasaba nada. ¿Por qué les duele? Porque sucede que ahora sí está pasando algo. Y sucede que desde las instituciones tenemos que hacer un esfuerzo a veces que no trasciende a las calles, que ha sido y es y será muy difícil. Insisto, reconstruir, deconstruir, recrear, hacer nuevas instituciones acordes a este marco de democracia cabal, de discusión, de debate, cuesta mucho trabajo. Tenemos que romper inercias, tenemos que romper paradigmas, prejuicios y muchísimos vicios. Por eso digo que esta nueva ley que tenemos que defender y que vamos a defender, y la reforma que hemos escuchado aquí, que se ha hecho al CONACYT con H, está inscrita en la transformación institucional y legislativa que este país está apenas empezando a realizar. Y en ello estamos comprometidos todos, comprometidas todas. Es muy importante, de verdad, que entendamos que para cambiar este país tenemos que empezar por cambiar prácticas, procedimientos, pero también instituciones. Instituciones que lo fueron de fachada por décadas y que si queremos que realmente esas instituciones cumplan la función para las que fueron creadas nominalmente, que realmente le sirvan al pueblo y sobre todo que incidan en el cambio social que estamos obligados a construir, entonces tenemos que actuar decididamente, con argumentos, con debate, con análisis, pero sobre todo en unidad de propósitos. Quiero compartirles el que frente a la acción de inconstitucionalidad y su acumulada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su carácter de organismo defensor de los derechos humanos, por mandato constitucional, subrayo, presentó ante la Suprema Corte de Justicia diversas consideraciones bajo la figura jurídica del amicus curiae,
con el fin de aportar, que es lo que queremos, elementos de análisis y de juicio que permitan apoyar esta ley. El sentido de nuestro recurso ante el máximo tribunal del país es que tenga bien adoptar una resolución lo más protectora y benéfica para los derechos humanos, pero sobre todo con miras a garantizar el respeto, observancia y progresividad de la educación superior mediante el fomento de la investigación científica, humanista y tecnológica, cuya salvaguarda tendrá como efecto irradiador asegurar el derecho de todas las personas a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y de la innovación tecnológica. Lo que la CNDH dice en su amicus es que al abordarse el análisis de la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, es necesario partir de los derechos humanos que ésta pretende tutelar, por disposición expresa, insisto, de la Constitución que nos rige. En otras palabras, la nueva ley busca hacer efectivos derechos humanos que se encuentran interrelacionados: el derecho a la educación, el derecho a la educación superior, la obligación del Estado de otorgar becas y de apoyar a la investigación científica y tecnológica, y estos son sin duda el marco a la luz de la cual debe estudiarse la ley impugnada, al margen de otro tipo de consideraciones o de intereses. Es decir, que la Suprema Corte de Justicia está ante una oportunidad sin precedentes, inmejorable, para demostrar que en sus resoluciones se ajusta a lo que dice el artículo 1 de nuestra Constitución. El derecho a la educación, en primer lugar, se encuentra consagrado en el artículo 3, como todos sabemos, y en diversos instrumentos internacionales. Se trata de una prerrogativa entendida como un derecho social y colectivo, que tiene todo ser humano a recibir la formación, la instrucción, dirección o enseñanza necesarias para el desarrollo armónico de todas sus capacidades cognitivas, intelectuales, físicas y humanas. Se trata de un derecho humano de suma trascendencia, pues la educación es un factor esencial para garantizar una sociedad justa y necesaria para asegurar la igualdad de oportunidades en el goce de otros derechos fundamentales y en el acceso equitativo a otros bienes sociales. Ahora bien, la educación también juega un papel importante en la formación de la autonomía personal, de la soberanía personal y, consecuentemente, para el derecho al libre desarrollo de la personalidad, al otorgar las herramientas que permitan a las personas tener los conocimientos y capacidades indispensables para realizar su plan de vida. Por ello, es importante que la obligación de impartir educación por parte del Estado sea integral, con el fin último de permitirle a la persona un conocimiento pleno en todos los ámbitos del saber humano y que además le permitan autodeterminarse y conducirse en su vida. Se enfatiza que el hecho de que la educación se caracterice por ser integral implica el reconocimiento de la necesidad de implementar el enfoque equilibrado de la educación que permita conciliar a la vez valores distintos por medio del diálogo y el respeto a las diferencias. Ahora bien, en virtud de que la nueva ley guarda relación estrecha con la educación superior, es fundamental destacar que ésta constituye un derecho también reconocido por nuestra Constitución. Y en ese sentido, es posible destacar que el derecho a la educación superior se caracteriza a partir de la reforma de 2019, entre otras cosas, por ser una obligación del Estado mexicano en impartirla de forma gratuita, por lo que todas las personas que cumplan los requisitos legales tienen derecho a acceder a ella sin condiciones, por no constituir una obligación para que las personas puedan ejercer su derecho a la educación superior, pues depende de la libre elección individual de un plan de vida que incluya la obtención de esta como parte central de dicho plan. Por tanto, la decisión de acceder a la educación superior recae en el individuo. También por encontrarse conectado con la materialización de un plan de vida efectivamente elegido por la persona, por estar conectado estrechamente con la obtención de determinados objetivos colectivos como el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, el fomento de actividades económicas, el desarrollo industrial y agrícola, el fomento de la cultura, etc. Por lo que la obligación del Estado de impartirla no puede desvincularse de estas finalidades sociales cuya maximización beneficia a la sociedad de maneras difusas. Debe estar además enfocada a la generación y transmisión de conocimientos especializados vinculados con distintas profesiones sociales y campos del conocimiento.
También que debe prevalecer el principio de libertad de enseñanza, pues el libre examen de las ideas, la libertad de cátedra y de discusión son condiciones necesarias para el desarrollo del conocimiento. Por otra parte, respecto a la garantía de contar con un sistema adecuado de becas, que es parte de la controversia que ha generado la derecha, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha precisado que el Estado mexicano tiene la obligación de implementarlo, atendiendo a la necesidad y al compromiso de fomentar la igualdad y el acceso a la educación de las personas procedentes, sobre todo, de los grupos desfavorecidos. Dicho sistema tiene como finalidad romper las barreras que impiden que ciertas personas, por su especial situación económica, social o de algún otro tipo que implique una situación de desventaja, puedan acceder a la educación superior. En esa medida, se busca reconocer que las diferencias sociales y económicas no imputables a los propios individuos, de facto, puedan frustrar el plan de vida de aquellas personas que tengan como aspecto central acceder a alguno de los grados o niveles que integran la educación superior. Sin embargo, no hay que perder de vista que dicho derecho no es absoluto, pues el Estado sí puede establecer restricciones o requisitos para la debida implementación de los sistemas de becas, siempre y cuando estos sean razonables y tendentes a alcanzar los objetivos y principios constitucionales y convencionalmente reconocidos. Teniendo claro el estándar de validez que debe regir el examen constitucional de la ley, la CNDH analizó también si es dable considerar que el ordenamiento en cuestión respeta los fines constitucionales para los que fue creada. En ese orden de ideas, de la lectura del contenido de la ley, se desprende que a los estudiantes de educación de posgrado, ya sea de instituciones educativas y de investigación públicas o privadas, sí pueden tener acceso a becas y apoyos, por supuesto, siempre que cumplan con los requisitos que prevea la normatividad aplicable. Es decir, es factible inferir que la ley del CONACYT, con H, sí garantiza la asignación de becas a estudiantes que realicen investigaciones, lo cual se corrobora de un análisis sistemático de diversas disposiciones contenidas en ese cuerpo legal. Con ello es claro que el legislador busca dar cumplimiento a la obligación contenida en el artículo 3º, fracción 5ª constitucional, es decir, que además de garantizar derechos humanos, es absolutamente apegada al ordenamiento y al espíritu constitucional. Ahora bien, también es importante dilucidar si el Estado, con el diseño legislativo y reglamentario implementado, se alejaría de la Constitución en cuanto al otorgamiento de becas y apoyos. Bueno, frente a ello se concluyó, por parte de la CNDH, que con ese instrumento normativo, me refiero a la ley, se cumple con la obligación relativa al mandato de crear un sistema de otorgamiento de becas sustentado en la obligación impuesta al Estado por virtud del ordenamiento constitucional, así como de su interpretación jurisprudencial, porque aquel está previsto en las leyes. No obstante, al tratarse de derechos interdependientes, es necesario reflexionar si con el conjunto de medidas establecidas también se cumple con el mandato que tiene el Estado de apoyar en la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica en íntima relación con el derecho a la educación superior y al acceso de becas, y cuál es, sobre todo, el alcance de esa previsión. Bueno, pues partiendo del vocablo apoyar y de su significado, se entiende que la citada obligación alude a la acción del Estado de favorecer, patrocinar y ayudar en los proyectos de investigación e innovación científica, humanista y tecnológica. Entonces, para observar ese deber, la actuación estatal puede dirigirse a diversas actividades que tiendan a apoyar en el desarrollo de la investigación de la ciencia y la tecnología, siendo un aspecto importante para ese fin el destino de recursos públicos dirigidos a programas, proyectos de inversión y actividades específicas. Es decir, el alcance de la obligación referida se circunscribe al fomento, en un sentido amplio, del desarrollo de la investigación de la ciencia y tecnología, pues este reviste una importancia social con miras a impactar en el progreso de la nación y en general de la humanidad. No obstante, aunque el Estado se encuentra obligado a cumplir con ese mandato constitucional por medio de la ejecución de políticas administrativas, financieras, legislativas y de diversa índole, en aras de apoyar los proyectos de investigación, ello no puede significar que sea el único ente obligado a su financiamiento.
Hay una distinción entre la educación básica y media superior y la denominada superior. Esencialmente, las dos primeras se refieren a un mínimo de instrucción útil para elegir un plan de vida, mientras que la última se conecta con la materialización de un plan de vida elegido por la persona en ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la personalidad, que incluso trasciende a la generación de bienes de importancia colectiva por tratarse de la transmisión de saberes especializados y la innovación en determinados campos del conocimiento. Es por ese motivo que la educación superior y el estudio de un posgrado no son obligatorios para el individuo, pues la decisión sobre obtener o no conocimientos especializados en una determinada rama del conocimiento se sustenta en la decisión del individuo de elegir si ello es acorde con su plan de vida. Frente a esta decisión, lo que corresponde al Estado es crear opciones y posibilidades para que las personas que así lo determinen reciban, en efecto, educación superior e incluso puedan inscribirse a programas de investigación o de estudios de posgrado. En otras palabras, corresponde al Estado producir aquellas condiciones necesarias para satisfacer o materializar ese plan de vida que correlativamente se traduce en la garantía de los derechos a recibir educación superior, así como de acceso y progreso de la ciencia y la tecnología. En ese sentido, una de las condiciones materiales necesarias, la satisfacción de esos derechos, es la existencia de opciones educativas para las personas que eligen recibir esos conocimientos. Esto indudablemente supone la existencia de alternativas de centros o instituciones dedicadas a la impartición de educación superior y desarrollo de proyectos de investigación. Por ende, el Estado debe garantizar, en primer lugar, centros, escuelas e instituciones en general de carácter público que se enfoquen en este tipo de educación y en el impulso de la ciencia y la tecnología, pero también supone que la permisión y correspondiente regulación por parte del Estado de centros, instituciones y escuelas de naturaleza privada enfocadas a la enseñanza de la educación superior y de proyectos de investigación tecnológica y científica, con lo cual aumentan las opciones y ofertas académicas de las personas que decidan continuar desarrollándose profesionalmente. Lo que quiero dejar en claro, a la luz del juicio a que está sometida la ley, es que la visión sobre el conocimiento humanista y científico que en ella se plasma es, como ya se ha dicho, incluyente, desde el momento en que garantiza que el Estado no discrimina a nadie por ningún motivo. Vistas así las cosas, nosotros creemos que lo que en realidad está a debate es el proyecto de nación que estamos construyendo entre todas y todos, implícito en la base de esta ley que promueve la construcción de una nación diversa, que incluya todas las voces, todas las capacidades y todas las condiciones sociales. Sobre todo porque pone en el centro un tipo de investigación que no atente contra la dignidad humana y que no entienda a las personas ni a los saberes como recursos extractivos, como meros instrumentos al servicio del investigador o de la investigadora, o peor aún, del poder económico. El derecho humano a la ciencia, tal como se establece en la ley del CONACYT, con H, significa que la producción y difusión del conocimiento deben ceñirse a principios de calidad, desde luego, pero además y sobre todo de ética, de compromiso e incidencia social, de manera que el conocimiento y el máximo disfrute de los derechos de las personas, de todas, sea una realidad para todas y todos los mexicanos, en vez de hacer girar las ciencias en torno al lucro y la mercantilización en beneficio de unos cuantos. Implica en definitiva que el conocimiento se enfocará en sostener las causas de la colectividad, es decir, de todo el pueblo. Hoy, gracias a esta ley, el objetivo de la ciencia y la tecnología no es sacrificar su impacto social en aras de su máxima rentabilidad, conforme a las lógicas del mercado global o interno, sino orientarlas al beneficio del pueblo, de la sociedad en su conjunto. Y esto, sin duda, es muy importante de defender. Porque estamos convencidos de esto, de que esta ley es necesaria, es que la defendemos. No nos cabe duda que con ello, el pueblo de México se verá beneficiado por investigaciones que contribuyan a la toma de decisiones que promuevan la igualdad y la justicia y que propongan soluciones a problemas prácticos de riesgo para los derechos humanos. También porque nuestro pueblo se beneficiará de los enfoques humanistas que confrontan las condiciones históricas, sociales y estructurales
que han posibilitado que se mantengan las desigualdades sociales en el contexto neoliberal, así como las violaciones a los derechos humanos y sus impunidades. Las investigaciones con incidencia social tienen que ofrecer nuevos referentes, referentes adecuados de la realidad de los derechos humanos y en particular proveer diagnósticos y análisis que den cuenta de sus condicionantes y de la manera en que se puede transformar esta realidad para afianzar una cultura emancipatoria de los derechos humanos. A contracorriente de la tendencia hegemónica hasta hace algunos años, pero que se niega a morir, la ley del CONACYT, con H, es un instrumento para cerrar las brechas y democratizar el acceso a los beneficios del desarrollo de la ciencia, del conocimiento y de la innovación tecnológica, incorporándolos al conjunto de los derechos colectivos, superando el paradigma cientificista, un modelo de ciencia que solo ha potenciado la capacidad de destrucción y dominación entre diferentes sectores de la sociedad, ampliando alarmantemente las brechas de las desigualdades. Por todo lo anterior, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no solo compartimos la visión transformadora de la ley general, sino que vemos con esperanza la perspectiva de largo alcance que se prevé a través del Programa Nacional de Innovación, que considera que las instituciones generadoras de conocimiento, los institutos de educación superior y los centros de investigación tienen el objeto de fortalecer la soberanía científica y tecnológica nacional, destacando como elemento relevante la necesidad de abrirse al diálogo con las formas organizativas y saberes ancestrales de las naciones originarias y afrodescendientes, que las incluye y posibilita consolidar así algo largamente anhelado, una ecología de saberes, entendida esta como un encuentro mutuo y del diálogo recíproco que sustenta la fertilización y la transformación recíproca entre saberes, culturas y prácticas que luchan contra la opresión. Por eso y más, desde la CNDH nos proponemos defender la ley, hombro con la comunidad del CONACYT, con H, porque vemos en ello una herramienta de emancipación, con estrecha vinculación al cumplimiento pleno del derecho a la educación, a la libertad de cátedra, a la libertad de educación, de investigación, al desarrollo de la salud, a la energía, a la economía social y solidaria, a la alimentación, al agua, a la seguridad ciudadana, a la vivienda, al medio ambiente sano, a las plataformas y medios de información y comunicación, al transporte, a la bioseguridad y a la biotecnología, con efectivo acceso para todas y todos los mexicanos y de manera horizontal y equitativa. Pueden tener la certeza de que vamos a incidir en la acción de inconstitucionalidad que pretende echar por tierra este esfuerzo, que seguiremos explorando juntas, todas las formas posibles de defensa y que en esta lucha estaremos, como siempre lo hemos estado desde el inicio de la actual gestión, del lado del pueblo. Refrendo aquí y ahora el compromiso de la CNDH de proteger y vigilar la plena vigencia, integridad y perdurabilidad de los estándares de la política democrática y fundada en derechos humanos que postula la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, y aportar nuestro concurso decidido para que el pueblo mexicano de hoy y el de las próximas generaciones goce de los frutos del conocimiento, aporte en igualdad de condiciones al enriquecimiento del acervo científico universal y pueda orientar el saber y sus tecnologías a la construcción de un país de derechos, de paz y de dignidad para todas las personas. Muchas gracias.